no está la que lleva la cuenta, es Gary, pero normalmente ella es la que me dice, no hombre, me corrige, no, llevamos tanto tiempo, ¿verdad? Porque soy un poco olvidadizo, pero si mal no recuerdo llevamos unos 10 años aquí en la ciudad. Entonces nosotros veníamos de Nuevo Laredo. Nuevo Laredo en aquel entonces era una ciudad muy violenta, muy violenta en exceso. Crimen organizado, robos, olvídense, secuestros y cuánta cosa. Entonces venimos aquí a Saltillo y nos encontramos con una bendición muy grande, porque aquí pues difícilmente se veían esas cosas, ¿no? Y yo sé que la maldad hay en todos lados, pero no en la misma intensidad como la que estábamos acostumbrados a sufrirla. Nos tocó ver de primera mano pues cosas muy feas, ¿no? Entonces venimos aquí, vemos la bendición de Dios y empezamos a apreciar lo que no teníamos allá, ¿verdad? Esa libertad. Empezamos a apreciar pues lo que la autoridad hace. Y a lo mejor para las personas que tienen toda la vida viviendo aquí, pues a lo mejor ahí no alcanzan a percibir esa diferencia contra otras ciudades. Vas a otros estados y es impresionante la falta de atención a la infraestructura, a los pueblos, la seguridad. No, está impresionante la diferencia. Por algo, pues Saltillo lo ponen como que la tercera por ahí o la segunda ciudad mejor para vivir en México. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Usted ha sido sembrado en una ciudad bendecida. Y diga amén, ¿verdad? Y ese es un propósito de Dios que estemos aquí. El Señor nos tiene bien apapachados a veces. Y en esta semana estaba pensando en todas esas situaciones complicadas que se vienen, ¿verdad? Y yo decía, Señor, no permitas que empiece a levantarse esto como lo que nosotros vivimos anteriormente allá en otro pueblo, ¿no? Y yo sé que la oración, usted y mía pueden mucho. Nosotros podemos mover la mano de Dios y eliminar, ¿verdad? Ahuyentar toda esa ola de maldad que se quiera apoderar de la ciudad, pero requiere de una actitud. Entonces, y eso me lleva a un pasaje que quiero compartirles con el día de hoy con ustedes, y nos vamos a ir allá a Segunda de Reyes, capítulo 7, y vamos a empezar con el versículo 3, por favor. Esta historia, perdón, esta historia se centra en una época donde el pueblo de Israel estaba pasando por mucha hambre. No había llovido, no había comida, todo el mundo estaba muriendo, había escasez de comida. Capítulos antes platican hasta que una mujer trató de engañar o engañó a otra persona diciéndole, oye, pues no hay que comer, ¿verdad? Vamos intercambiando los hijos, y aunque por más grotesco que parezca, así fue, ¿verdad? Ya había hasta canibalismo, ¿verdad? En ese momento, porque había tanta hambre, ¿sí? Entonces viene una época de mucha necesidad y nos encontramos aquí con estos cuatro, en el capítulo 3, versículo 3, por favor. Nos encontramos que dice que había a la entrada de la puerta cuatro hombres, o sea, la puerta de la ciudad, habría cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Y nos brincamos y seguimos con el 4, por favor. Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento ¿el que sigue? De los sirios, y le vamos a parar ahí. Bueno, entonces nos encontramos en una escena donde la ciudad estaba asolada, donde había violencia, donde había mucha necesidad, había hambruna. Y bueno, nosotros a veces nos dejamos envolver por la situación de la ciudad. A veces hay tanta
violencia, que el temor se apodera de nosotros y dejamos de hacer cosas que normalmente hacemos, ¿verdad? Y yo sé que hay unas cosas que conviene dejar de hacer, es decir, pues sabemos que en las noches es peligroso, bueno, pues dejas de salir en la noche. Si son los que te gustan, eres de los que te gustan ir a un restaurante y a cenar, pues tienes que tratar de evitar todas esas cosas, ¿verdad? Yo me acuerdo que nuestra vida cambió completamente cuando empezó la violencia ya, ¿verdad? Hasta para ir a trabajar nos juntábamos 2, 3 personas. ¿Y a qué horas te vas a ir? No, pues a tales horas, y nos íbamos en grupo por temor a la violencia. Estaba bien fuerte. Entonces, el miedo se empieza a apoderar de ti, ¿verdad? Empiezas a cambiar cosas. Y fíjate que yo sé que el Señor dice que no nos ha dado un espíritu de temor, ¿verdad? Pero hay cosas que debes de ser prudente, ¿sí? No que tengas miedo, sino debes de ser prudente. Y entender que también dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces no hay que dar pie al enemigo, ¿verdad? Y ponernos en situaciones peligrosas. Pero tampoco es para que tengas miedo de todo. Sabemos que Dios nos cubre y nos va a restaurar y nos va a proteger donde quiera que andemos. En esta ocasión estos 4 leprosos estaban fuera de la ciudad. Y en aquel entonces, bueno, la lepra era una enfermedad pues muy común, ¿verdad? Desde los años de Moisés, el Señor les empieza a instruir cómo identificar a los que estaban enfermos de lepra, y había toda una serie de ordenanzas y regulaciones que hacer con esas personas, ¿verdad? Al final de cuentas eran expulsados de la ciudad y eran echados afuera, ¿verdad? Y vivían en cuevas y vivían allá cerca de la ciudad, ¿verdad? Pero vivían en los perímetros de los pueblos. Una persona aislada, y les estoy contando todo esto para que entiendan el contexto del pasaje y a dónde vamos a ir. Imagínate que de repente, Dios no lo quiera, ¿verdad?, entra una enfermedad y es lepra en aquel entonces. Entonces la lepra lo que hacía era una enfermedad de la piel que empezaba a manifestarse con llagas rojas, y luego se empezaba a poner blanco, y luego esa piel se empezaba a echar a perder. Pero no paraba ahí, tus órganos internos también se empezaban a echar a perder, ¿verdad? Las uñas se caían, ¿verdad? Y luego las conexiones, o sea, de aquí de los dedos, las coyunturas empezaban a podrir y caerse, ¿verdad? Y poco a poco el cuerpo se empezaba a pudrir por dentro, y las encías, por si empezaban a hacer pequeñas, de tal forma que los dientes quedaban expuestos y se caían. Y bueno, y luego le seguía con la lengua y los ojos, y bueno, finalmente ya terminaba la persona pues muerta, ¿verdad? Era una enfermedad que se consideraba como una maldición de Dios, ¿sí? Y a los que tenían esta lepra, les era obligado decir que ellos mismos dijeran inmundo, inmundo, ¿verdad? Porque les decía que se tenían que tapar, ¿verdad? Y tenían que anunciar que eran inmundos para que la gente no se acercara, ¿verdad? A unos 3, 4 metros era la distancia máxima que se acercaban a esas personas. Entonces, las personas que se contagiaban, de un día a otro cambiaba toda su vida y eran destinadas a morir y destinadas a sufrir un rechazo impresionante en sus vidas. Impresionante. De su familia tenían que expulsarlas, fuera mamá, fuera hijo, fuera papá, tenían que aventarlas afuera, no podían estar ahí. Entonces, el rechazo que empezaba a sufrir esa persona era impresionante. Y no solo eso, sino a cada rato tenía que estarse recordando a sí mismo que era inmundo, que no valía la pena, que era un donadie. Era una vida sumamente agonizante, porque era una muerte lenta, ¿verdad? Y de vez en cuando alguien pues les daba comida, y había gente que ahí se encargaba de sostenerlos, ¿no? Pero a lo que voy es de que esa enfermedad, si la ponemos de una perspectiva espiritual, pues no es muy diferente los tiempos de antes a los tiempos actuales.
En aquel entonces se desató esa gran calamidad en el pueblo de Israel y ellos estaban afuera experimentando esa sensación de que ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a morir. ¿Sí? Tomando decisiones. En el mundo espiritual, eso hace el pecado en nuestras vidas. Nosotros nos encontramos en una situación a veces que estamos tan metidos haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y ese pecado, esa culpa, al inicio, pues empieza una alerta a nuestro corazón. Oye, pues no estás haciendo lo que debes de hacer. Estás deshonrando a papá Dios, estás deshonrando a mamá, digo, a tu esposa, si eres casado, estás deshonrando a tus padres, si vives con tus padres, estás deshonrando a ti mismo. Lo que estás haciendo te va a llevar a la destrucción. Y como la lepra, pues empieza con pequeños puntitos rojos. Cuando empiezas a adentrarte en el pecado, te das cuenta cuando inicias, pero después como que ya no pasa nada. Cuando empiezas a caer más profundo en cualquier pecado, un vicio, lo que sea, una actitud o algo en el trabajo, eso te ciega de repente. Así mismo fue la lepra, ¿verdad? Crece lentamente, no produce dolor en su primera etapa. Llega un momento en que quedas cauterizado de tu alma si insistes haciendo lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Ese pecado que se repite se llama iniquidad. Cuando estás envuelto en esa iniquidad y estás desafiando y estás jugando una ruleta rusa con la gracia de Dios que ha tenido sobre nuestras vidas. Verás, el Señor tiene mucha amor por ti, por mí, que es paciente y que te ve como estás ahí revolcándote, levantándote, cayéndote, levantándote, cayéndote, y Él se duele. La mayoría de aquí somos papás, ¿verdad? ¿Sí? No nos dolería ver a nuestro hijo que está metido en una situación difícil y que por más que tratamos de hacerle ver las cosas, está ahí sufriéndola. Y vemos que va caminando un pasito más cerca a la muerte, un pasito más cerca a la muerte y no hacemos nada. Es impresionante. Y hay un dolor con nosotros y a veces queremos hacer cosas, pero no podemos porque nuestro hijo dice, papá, déjame. Yo sé lo que hago, yo sé que por aquí me gusta estar. Y así somos con Dios. El Señor nos muestra en nuestros momentos que estamos mal y nos muestra la bendición que podemos tener si salimos de ahí. Pero en nosotros está tomar la decisión de levantarnos. Estos 4 leprosos estaban por demás mentalizados que no servían para nada y eran un rechazo y eran una maldición para la sociedad, porque todos los días se lo recordaban la gente y a sí mismos se recordaban que eran inmundos. Ni siquiera podían tener contacto con las personas, estaban aislados y rechazados completamente. Yo no sé si algún momento en tu vida te sentiste rechazado, pero yo sí me sentí rechazado en un momento. Yo me sentía con 0 valor como persona. Y eso es lo que hace el pecado. Satanás obra a través de eso que no le gusta que haga, que no le gusta a Dios que hagas. Por ejemplo, en mi caso fue la tomada, ¿verdad? A través del alcohol, mi valor como persona fue cayendo. Llegó un momento que yo no me sentía con valor alguno. ¿Y qué es lo que hacía? Pues tomaba más. ¿Sí? Y cuando empiezas a abrir una puerta, se abre otra y otra y otra. Satanás es muy hábil cuando pone zancadillas en nosotros y luego ya nos deja y luego ya nosotros nos vamos por nuestra propia cuenta cayendo hasta que de repente volteamos y nuestra familia está destruida, nuestra relación con nuestros hermanos está completamente caída, ¿verdad? Pasan meses, años sin poder hablar con un pariente o con un primo ni nada de eso. ¿Por qué? Porque traemos un odio en nuestro corazón que nunca fue sanado. Y ese rencor en nuestro corazón va siendo una raíz de amargura profundamente que cada vez cuesta más sacarlo y cada vez cuesta más pedir un perdón. Tantas ofensas que damos contra nuestras esposas, contra nuestra pareja, contra nuestros hijos, que pensamos que porque ya no se platica, ya se perdonó. No es así. Cada ofensa, cada maldición que lanzamos con nuestras familias
con nuestra esposa, con nuestra pareja, tiene que ser perdonada, tiene que ser hablada, tratada y decir, ¿sabes qué, corazón? Perdóname por esa palabra que dije ayer, esa palabra de maldición. ¿Sabes qué dice Dios? Que mi pueblo se pierde por falta de entendimiento. Y el Señor quiere que tengas entendimiento el día de hoy, que cada palabra lanzada como maldición, es decir, cada pleito que tienes con tu pareja, vamos a hablar de los matrimonios, cada pleito que tienes con tu pareja y se empiezan a echar, ¿verdad? Y empiezan a salir víboras y ratones de la boca y empiezan a salir alacranes el uno contra el otro, cada cosa lanzada tiene poder. Estás atando a tu pareja a una maldición. O ya no nada más tu pareja, a tu familiar, a tu amigo, a tu vecino, lo que sea, a tus hijos. Sale el coraje de repente en esa situación. Eres un inútil a tus hijos. Jamás vas a entender lo que te estoy diciendo porque no pones atención. Esas palabras se están atando y atando a nuestra pareja, ¿verdad? Tanta maldición, ¿verdad? Me arrepiento el día que te conocí. Maldita sea la hora. Y empezamos a aventar declaratorias que están encadenando a la otra persona espiritualmente hablando. Esas ataduras espirituales, aunque nosotros no las vemos, ¿verdad? Empiezan a crecer, a alimentarse en nuestro interior, ¿sí? Y empiezan a echar raíz de amargura. Necesitamos varones y varonas en Cristo, necesitamos empezar a romper con todas esas raíces de amargura. No importa si lo lanzamos, esa palabra hace 2 años, hace 10 años, si fue un problema grande y lo traes en tu corazón, quiere decir que el Señor te está diciendo a través del Espíritu Santo, hey, esto hay que romper con esto, hay que romper con esto. En la medida que nosotros vamos rompiendo con eso, empieza a haber una libertad de nosotros. Amén. Muy bien. Bueno, entonces nos encontramos con estos jóvenes. Ya les dije jóvenes, no sé la edad, pero bueno. Tenían lepra y estaban condicionados a ser diferentes, a verse diferentes, aunque por su interior fueran la misma persona antes de la lepra. En el hoy de ellos, en la actualidad de ellos, en su mente había un rechazo tremendo. Las personas que son rechazadas, ya sea de pequeños, o que el mismo pecado crea un rechazo. A veces cuando estás en medio del vicio, tú mismo te alejas, no te crees suficiente, te sientes menos delante de las personas, no quieres, piensas que no vas a ser aceptado. Y el Señor quiere que el día de hoy rompas con todo eso. El Señor quiere que rompas con todo eso. Sabes que Dios te dio una gracia y un talento y un don especial para que lo explotes y para que lo trabajes y como tú no hay nadie igual. El Señor te ha hecho único, ¿sí? Y si tú piensas que no eres suficiente, es porque le estás prestando oídos a Satanás. El Señor te hizo único, grandioso, y sabes que lo que tú vas a hacer nadie lo va a poder hacer, y el Señor está esperando que tú lo hagas. Sabes, la única opción que veían estos 4 jóvenes ahí es, ¿sabes qué? Mira, si vamos allá adentro, vamos a morir, porque no hay nada aquí. Si nos quedamos aquí, vamos a morir. Y vamos allá, si no nos dicen nada, pues ya le hicimos, quiere decir que vamos a vivir, ¿verdad? Entonces, y si nos hacen algo bueno, pues vamos a morir pronto, total. Entonces ellos ya se encontraron un momento en su vida que tenían que tomar decisiones, ¿sí? Se levantan, vamos al versículo siguiente, por favor. Y van, dice que esperaron que sea la noche y se arrancaron. Vamos en el 7:5. ¿Sí? Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie. Y vámonos con el 6. Dice, porque Jehová, ¿qué dice? Había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí, ¿qué dice? He aquí,
El rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan en contra de nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Y esto es algo bien maravilloso. Fíjate que los 4 jóvenes pues ya no tenían esperanza, ¿sí? Y Dios tiene su plan perfecto en todo lo que hace. Y les digo porque en el último versículo del capítulo 6, es decir, unos versículos antes, viene Eliseo y le dice al rey: ¿sabes qué? Para mañana a esta hora la harina va a subir, va a bajar de precio, ¿sí? Y le dice al otro: y pues tú no vas a vivir para verlo, ¿verdad? Pues ya estaba Dios alineando todos los eventos, ¿sí? Y me encanta esta parte porque imagínense que ustedes van, o bueno, yo voy a ir para que no se sientan feo, ¿verdad? Imagínense que yo soy uno de esos leprosos y de repente veo esperanzado, más bien voy con temor, ¿verdad? De que, pues a ver si no nos matan, y de repente vemos y no hay nadie, y pues ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Estaba solo, dejaron las casas, dejaron todo, ¿sí? Sabes que cuando Papá Dios mueve tu corazón y tú le haces caso y te levantas, Él ya está ganando las batallas por ti. Y tú apenas vas caminando esa batalla en tu vida, y Papá Dios dice: hey, mira cómo está, ya no tienes que hacer nada. Todo lo que te preocupaba quedó atrás. Cuando nosotros, como hijos de Dios, nos arrodillamos, Satanás tiembla, porque sabe que tiene que huir. No hay poder alguno que pueda detenernos. Cuando nos sentamos, hablamos con Papá Dios, cuando nos hincamos, cuando le entregamos nuestro corazón, nuestras necesidades, cuando nosotros estamos en ese medio del rechazo de que no sirvo para nada, Señor, ayúdame, nadie me quiere, quisiera lograr esto, mi familia no me aguanta, yo no aguanto a mi esposa, Señor, ayúdame. El Señor, cuando tú te levantas y decides tomar como hijo de Dios la mano y decides tomarte de esas promesas de Dios, el Señor ya empieza a trabajar adelante y empieza a destruir todo lo que te hacía daño. Ese pueblo de Israel estaba sitiado, y estos 4 jóvenes iban sin esperanza y encuentran una bendición que no había nadie. Y fíjense lo que hizo Dios. Al pueblo enemigo hizo pensar que venían los carruajes, hizo un estruendo, hizo un ruido, ¿verdad? ¿Quién sabe Dios? ¿Quién sabe qué haya usado Dios para que ellos hayan creído eso? Pero el caso es que se fueron huyendo. Y esa es la bendición del Hijo de Dios, que en el momento que tú doblas rodillas, Satanás huye inmediatamente. Amén. Muy bien. Y luego dice en el 7:8 dice: y como los leprosos llegaron a él a las primeras instancias, entraron en una tienda y dieron gracias a Dios. ¿Sí? No, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron. ¿Y qué hicieron? Y lo escondieron, ¿verdad? Y vueltos entraron a otra tienda y de allí también tomaron y fueron y escondieron. Bueno, esta reacción es de esperarse, ¿verdad? Después de no tener nada, después de estar aislados allá en una cueva, ¿verdad? Sin comida, pues lo primero que fueron es a comer, ¿verdad? Y estaban ahí, ¿verdad? Entonces, pues yo me imagino ahí con hambre y con sed y llenaron, no sé, hasta que comieron hasta que reventaron, ¿no? Entonces, cuando empiezan a ver todo aquello que estaba tirado, todo el tesoro, pues empiezan a agarrar y lo empiezan a esconder, ¿verdad? Y empiezan a esconder. Y bueno, nosotros cuando andamos en ese caminar de que nos sentimos avergonzados, que nos sentimos rechazados, encuentras a veces una bendición, encuentras cosas que tú la guardas y la atesoras y no la quieres compartir con nadie, ¿sí? Es como un tesoro para ti, porque a veces carecemos de tantas cosas y tantito que tenemos lo guardamos. He visto muchas relaciones de matrimonio que cuando platicamos hay mucha violencia,
¿sí? Y a veces uno no entiende por qué, si hay tanta violencia, no se pueden separar, ¿verdad? Una de esas personas, pues pudo haber sido que tuvo tanta falta de amor, ¿verdad? ¿Sí? Y que se sintió rechazada toda su vida, y encuentra una persona que le da tantito de cariño nada más, pero toda su vida es un infierno, y para ella eso es todo, ¿sí? Y está dispuesta a perder la dignidad con tal de que esa persona no se vaya. Y entra en una posesión, y entra en actitudes y de querer retener a esa persona, pero a la misma vez no puede vivir con esa persona. Y se vuelve un conflicto. Se vuelve un conflicto. Sabes que Dios nos hizo para disfrutar las relaciones y vivir en esa libertad, ¿sí? Dignos, amándonos unos a otros. No tratar de acapararnos unos a otros, sino vivir en esa libertad. Y a veces nosotros no entendemos como parejas que tenemos que dejar libre a la persona. No me refiero a divorciarnos, sino dejar ser a la persona. Cuando la persona empieza a ser, todo su potencial empieza a florecer, cuando está llena de amor y de comprensión, empieza a florecer hermosa la persona, impresionante, y entonces empiezan a salir los dones que Dios le depositó en ella. Y la situación cambia. Cuando nosotros nos casamos, pues sí, nos casamos muy enamorados, ya les he repetido muchas veces de la historia, ¿verdad? Pero vivíamos en un egoísmo. Yo tenía mucha inseguridad, pues venía de estar en un vicio, entonces todas esas inseguridades me llevaban a ser posesivo, ¿verdad? Y agresivo en ciertas cosas, ¿verdad? Y quería dominar en mi relación, quería imponer, y pues eso me llevó a casi destruir mi matrimonio. Llegó un momento en que Dios nos habló y nos dijo: hey, por ahí no es. Debes de aprender a aceptarla a la persona como es, amarla, respetarla. Y bueno, gloria a Dios porque estamos aquí, ¿verdad? Eso fue hace 18 años. Entonces, estos cuates, gracias, pastora. Entonces estos cuates primero se sintieron que encontraron un tesoro y lo escondieron, ¿verdad? Esto es para nosotros. Sabes que, hablando otra vez del mundo espiritual, cuando Dios te da un talento, es para que lo uses. Porque en medio de tu inseguridad o en medio de ese rechazo, todo lo que está dando Dios es para que te salgas de ese esquema y vengas a una libertad en Cristo. Y si tú eres bueno para las finanzas o no sé, para administrar, es para que uses ese don y talento primeramente con tu familia. Porque lo que pasa es de que cuando escondes eso, ¿sí?, se echa a perder, ¿sí? Dios no nos creó para que estemos abajo de la mesa temblando ni sufriéndola. Dios nos creó para que estemos, dice, arriba de la mesa alumbrando, ¿verdad?, a todo nuestro alrededor. Cuando nosotros entendemos esa parte, que lo que Dios nos está entregando es para que lo pongamos a producir, ¿verdad? Acuérdense que aquel varón, la parábola de los talentos, ¿verdad?, que uno recibió y dijo: no, pues yo tenía miedo y le escondí porque sabía que eras pues un jefe enojón, casi le dijo, ¿verdad? Y para cuando regresaras, pues aquí está tu talento. Y el jefe dice: apártate de mí, ¿verdad? Yo te di un talento para que lo produjeras, para que lo explotes y lo multipliques. El Señor te está dando una bendición de pareja, y eso es un don, para que lo lleves al máximo. Y tus hijos son tu descendencia y tu bendición, pero los hijos bien alineados y educados con el temor de Dios, no nada más hijos por ahí, ¿verdad? El Señor va a pedir cuentas, ¿verdad?, de todos los dones y talentos que nos ha entregado. Si yo te pidiera que te pusieras a pensar cuáles son los dones que crees que Dios te ha dado en este momento, y luego te pregunto: ¿y qué has hecho con ellos? ¿Sabes? Estos hombres, afortunadamente, vámonos al siguiente versículo, por favor. Estos hombres, en el 10 dice: y vinieron y dieron voces, en el 9 dice: y dijéronse el uno al otro: no estamos haciendo bien, dice, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, dice,
y en el 10 dice, y vinieron y dieron voces a los guardias de la puerta de la ciudad, declarándoles, diciendo, nosotros fuimos al campo de los sirios, y he aquí que no había allí hombre, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campo como se estaba. ¿Sabes que Dios movió el corazón de esos hombres y les trajo revelación a decir, hey, esto no es para esconderse, esto no es para ustedes? Si bien gozaron de ello un rato, se alimentaron, pero esto para un propósito mucho más grande. Van y dan voces afuera de la ciudad y empiezan a gritar, ¿sabes qué? Hey, encontramos en el campamento. Y ya el rey escucha. Y ya el rey manda a verificar que fuera cierto, que no fuera un engaño de los sirios. Y comprueba y disfrutan de esa bendición. Al día siguiente había tanto ahí que la harina efectivamente se vendió por lo que el profeta Eliseo estaba diciendo. Y era tanto show ahí que una persona que acompañaba al rey pues murió porque lo atropelló un carruaje. Entonces la profecía que dijo este hombre a final de cuentas se cumplió. Pero todo el proceso que vivieron estos 4 leprosos fue impresionante. Vamos a ponernos de pie, por favor. Sabes que cuando estaba viendo este pasaje, si bien es un pasaje que puede pasar desapercibido porque es como una historia que puedas pensar que no trasciende mucho, pero en nuestra vida tiene un significado enorme, enorme. Porque estas personas vienen de estar marginados de la sociedad, de saberse que no sirven para nada. Quizás estas personas tanto tiempo se estuvieron culpando a sí mismos. ¿Por qué hice esto? ¿En qué momento me infecté? Si tan solo no hubiera hecho esto. Y sabes que cuando veo la obra de Dios en la Biblia, jamás se empieza a inculpar ni empieza a preguntar Dios el por qué cayó, por qué hiciste eso y por qué el otro, y mira esto y mira el otro. No, jamás. Cuando sucede eso en nuestras vidas, en este caso ellos estaban marginados. Cuando sucede esto, fíjate que dice la palabra que Dios escoge lo más vil y menospreciado del mundo para darle luz y entendimiento a los sabios. Si tú te has sentido rechazado en algún tiempo de tu vida, yo nada más te digo, espera lo que Dios va a hacer contigo. Porque a través de ese sentimiento de rechazo, de dolor, de que no hago las cosas bien, de que no me puedo levantar constantemente porque me caigo, si piensas que a cada rato estás haciendo cosas malas, si piensas que tu matrimonio, tu relación no tiene remedio, mira estos 4 personas, estos 4 jóvenes, no tenían fe ni esperanza, iban a morir. Y a causa de que esa situación les mueve su corazón, deciden ir a un lugar y encuentran que el Señor les estaba tendiendo un banquete de bendición ahí, que la victoria ya había sido ganada por Dios. Solamente tenían que tener una actitud en su corazón de hacer algo diferente, de levantarse. Solamente se levantaron y hicieron. Ellos no tuvieron que pelear, ellos no tuvieron que hacer nada. El Señor les entregó la victoria. Y el día de hoy el Señor quiere que te levantes. Que te levantes en tu matrimonio, como papá, como hijo, como hermano, como trabajador. Que te levantes. Que ya no te estés quejando ni estés observando tus llagas de esa lepra. Olvídalas. En el momento que tú las olvidas y te decides levantar y caminar y ir por tu bendición, en ese momento el Señor te va a mostrar esa bendición que tiene para ti. Y no solo eso, que esa bendición no nada más va a ser para ti, sino va a ser para tu familia, tu comunidad, tu alrededor, tu entorno. Gracias a esos 4 jóvenes valientes, por así decirlo, se restauró toda una nación. Hubo alimento y se acabó la mortandad ahí, la sed y el hambre.
¿Qué tal la obra de Dios? Impresionante, ¿no? Dios es grande, mi hermano. Dios es grande. Dios es poderoso. No hay problema grande que el Señor no pueda solucionar. Si piensas que tu situación está acabada, levántate y camina. Camina en fe. El Señor ya peleó esa batalla por ti. El Señor está entregándola por ti. Solamente camina unos pasos más. Aguanta un poquito más. Sí, aguanta un poquito más. Levántate el día de hoy. Levántate el día de hoy. El día de hoy. Amén. Levántate el día de hoy. Amén. Repitan conmigo: el día de hoy yo me levanto y arrebato mi bendición. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga. Gracias.